Vamos a hablar del trabajo importantísimo que hace en todo el mundo y ahora en Córdoba, que han llegado a la agrupación Médicos Sin Fronteras, la organización Médicos Sin Fronteras. Estamos con Mariana Paor, que es de Médicos Sin Fronteras, que nos visita. Hola, buen mediodía y muchas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias por invitarnos, por invitarme a mí y a toda la organización. Bueno, ¿qué vinieron a hacer a Córdoba? Estamos visitando Córdoba toda la semana para contarle a los cordobeses, para acercarlos mediante una experiencia de realidad virtual con unos lentes 360 grados a la realidad que viven las poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas de algunos lugares del mundo en los que Médicos Sin Fronteras trabaja brindándoles asistencia médica. Está bien. ¿En cuántos países del mundo trabaja? Contanos un poquito. ¿En cuántos países trabajas y qué hace Médicos Sin Fronteras? Bien, hoy en día países con casi 500 proyectos, 468, y además en el mar Mediterráneo. Y lo hacemos, estamos presentes en esos lugares porque no hay otra organización o no hay un Estado o un gobierno que pueda dar atención en salud a la población que lo necesita. Son los que eligen para actuar. Bueno, cualquier país en el que consideremos que hay una crisis humanitaria, un lugar en el mundo en donde los indicadores de salud son muy malos y donde no hay ninguna otra institución que hacerse cargo de brindar. Los países que son muy pobres y los países que están en guerra son centrales en los lugares que ustedes llegan, ¿no? Como vos decías, pueden ser países que tengan, a raíz de una situación de pobreza económica, política, un indicador de salud, indicadores de salud muy malos. Pueden ser países que estén en guerra o donde la violencia tenga de la población, pero también, por ejemplo, cuando hay grandes epidemias de cólera, de sarampión, que sigue habiendo muchas en el mundo, de malaria, de difteria, de ébola, ahí también estamos presentes con equipos, o también cuando hay un desastre natural, un tsunami, terremoto, algún tipo de catástrofe natural que afecta nuevamente la salud de la población. Más allá de la situación coyuntural que podría ser una catástrofe natural, ¿en qué países latinoamericanos están trabajando? En Latinoamérica estamos presentes, intento acordarme de todos, en México dando asistencia a los migrantes centroamericanos que intentan transitar a lo largo de todo el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, han buscado un futuro mejor, para sus familias. Yendo un poquito más para abajo, en Honduras y en El Salvador tenemos proyectos de atención en salud mental y más que nada a víctimas de violencia urbana y atención en salud maternal para mujeres. Luego en Haití, por supuesto, tenemos más importantes. Tenemos una frase en Médicos Sin Fronteras que es: en Haití estamos presentes desde antes, estuvimos durante el terremoto y seguimos estando después de muchos años del gran terremoto que asoló a la población. Claro, pero además es un país que vive en un estado de pobreza extrema ese, ¿no? Exacto. Más allá de la situación digamos, natural que ocurrió, que el terremoto fue tremendo y devastador, pero bueno, se trata de un país extremadamente pobre. Extremadamente pobre, nuevamente con indicadores, con calidad de vida que afecta a la salud de la población en todo sentido, así que tenemos un proyecto muy grande allí. Y siguiendo un poco más para abajo, en Colombia, trabajando también desplazados internos dentro del territorio y en las fronteras de Venezuela también un proyecto bastante incipiente dando respuesta a la crisis actual. Hoy Venezuela es un problema serio, ¿no?, para la región. Sí, en realidad para mí. Digo, para Médicos Sin Fronteras, no hablo de lo político, sino exclusivamente de lo que es salud de la población. En lo que respecta a una crisis humanitaria, Médicos Sin Fronteras monitorea todos los países del mundo y entró, obviamente, en nuestro foco de atención en los últimos años, y en donde haya un espacio para trabajar, por supuesto, en cualquier lugar del mundo donde sea necesario, estaremos ahí con todas las poblaciones. Está bien. ¿Cómo se solventa Médicos Sin Fronteras? Nos financiamos gracias al apoyo de personas comunes como vos, como yo, como cualquiera de las personas que nos están viendo, que hacen un aporte económico mensual del monto que quieran. En Córdoba son casi 15.000, 14.800. Más o menos, es un montón. En toda la Argentina son más o menos 125.000 socios los que tenemos. Y bueno, a nivel mundial, para que te des una idea, son 6.300.000 personas. Las que aportan. Las que aportan. Contame cómo pueden hacer los cordobeses para
Bueno, económicamente. Para asociarse, lo mejor es que entren en nuestra página web, que es www.msf, médicosinfronteras.org.ar, y ahí hay una pestaña, una solapita que dice asociarse, o también hay un banner que dice llámenme, y entonces pueden dejar sus datos y nosotros los llamamos. Y te hacen un descuento por tarjeta de crédito. Exacto, o por una cuenta, desde una tarjeta de débito. Eso es mensualizado, y lo más importante de esto es que muchas personas en el mundo con montos pequeños apoyen nuestra causa, nos permite actuar con independencia. En los lugares donde trabajamos queremos, por principio, trabajar sin discriminación, por raza, por religión, por ideología política. Eso no nos importa. Lo que nos importa es salvarle la vida a las personas que están en un momento complicado. Antes de que pasen a los chicos, ¿sufren presiones los gobiernos? Sufrimos presiones de todo tipo. Intentamos denunciarlas, muchas veces alzamos la voz para dar cuenta de esto, y muchas veces somos los que señalamos un poco con el dedo estas cosas que están pasando, y no siempre a los gobiernos, las instituciones les gustan. Sin embargo, unir a la acción médica, el contar qué es lo que pasa. Por eso también estamos en Córdoba esta semana. Está bien. A ver qué dicen mis compañeros, qué preguntan. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Te pregunto sobre los que efectivamente trabajan en el lugar. Los médicos, ¿tienen un plantel estable? ¿Hay médicos que prestan un determinado tiempo servicio y se retiran? ¿Cómo es esa parte del trabajo efectivamente en la región? Bien, nosotros tenemos hoy en día unos casi 40.000 trabajadores en todo el mundo. Muy poquitos, entre el 4 y el 5% trabajamos en oficinas, como me pasa a mí, o la gente para hacer comunicación y difusión. El resto, la gran mayoría, trabaja en el terreno, como le llamamos, en estos 72 países donde tenemos presencia. Y esas personas, el 80% son contratados en los países donde trabajamos. Es decir, si estamos en Sudán del Sur, son sursudaneses que forman parte de nuestro staff. Y el 20% es profesional internacional, cordobeses, salteños, de un montón de países del mundo que viajan especialmente a aportar desde su conocimiento y su expertise a esas poblaciones locales que necesitan. Por ejemplo, un cirujano puede viajar durante un periodo de 2 o 3 meses en un contexto de guerra, y luego va a regresar a su país a descansar, a estabilizarse, a volver a su casa con sus seres queridos, y luego, si tiene disponibilidad, puede volver a salir. La organización siempre propone proyectos a sus trabajadores, y ellos son los que eligen, dicen sí, no, y eligen ir a trabajar a estos lugares que están en crisis humanitaria. Bien, Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Sin duda, las organizaciones sociales muchas veces vienen a suplir falencias y bueno, cuestiones que los estados logran cumplir. Digo, ustedes desde médicos han logrado con esto que trabajan, porque estamos hablando de no sé, lugares como Haití, bueno, México, gente que vive en situaciones de ¿tienen apoyo de aquellos países también? Bien, siempre articulamos. Es muy importante para Médicos Sin Fronteras articularse con todos los actores implicados en una crisis, en el medio de cualquier territorio en el que esté, con todas las autoridades más o menos reconocidas institucionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con Guardia Armada. Nosotros llegamos, detectamos las necesidades, las evaluamos, qué podemos hacer respecto de la salud de esa población para salvarles la vida, y tenemos que conversar con todos los actores implicados, como te decía, para estar seguros de que conocen con qué principios trabajamos, especialmente el principio de independencia, la neutralidad, la imparcialidad, la humanidad por sobre todas las cosas, y que todas las personas entiendan que estamos allí solo para hacer, que es brindar asistencia médica en el medio de esos contextos. Sin tener intereses, sin discriminar a nadie, y con la humanidad como bandera de estar allí donde las personas lo necesitan, y intentando ser un poco la diferencia entre la vida de esa persona. Seguramente esas personas van a continuar viviendo en esos territorios que quizás no tienen las mejores condiciones estructurales. Sin embargo, como organización de emergencia, nuestra misión es estar allí, salvarles la vida y darles la oportunidad de continuar. Seguro, nuevamente, que las soluciones tienen que ser más grandes. Hay otro tipo de instituciones nacionales, supranacionales, que son las que tienen que actuar para que las cosas cambien. De eso estamos completamente seguros, y muchas veces lo decimos, lo señalamos. Sin embargo, si nosotros no existiéramos, esas poblaciones, esas personas, no tendrían siquiera la oportunidad de seguir, de continuar. Por eso, la razón de nuestro existir y de estar en los lugares donde se necesita.
En la entidad trabajan médicos profesionales de otra rama. De hecho, vos sos argentina, sos de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en Sin Fronteras o están involucradas? ¿Se puede hacer una especie de conteo así o de un cuadro de situación de cuántas personas están hoy involucradas en el proyecto? Como te decía, a nivel mundial somos más de 40.000 trabajadores. Sí. En Argentina, nuestra oficina está en Buenos Aires. Intentamos ser lo más federales posibles a través de viajes, de visitas y tener presencia en todo el territorio. Y somos unas 35 personas, 40 personas fijas en la oficina. Muchas de las provincias argentinas tenemos equipos de sensibilizadores, son chicos que quizás han visto en la calle, que trabajan contando qué es Médicos Sin Fronteras, nuevamente, de persona a persona, humanamente, como nuestros proyectos médicos, para que las personas comunes que andan por la calle se den cuenta, se sensibilicen y si pueden y quieren, de la organización y nos apoyan. ¿Se movilizan muchos profesionales vinculados a la medicina de la Argentina a otros países? Sí, hoy en día deben ser más o menos unos 80, entre 80 y 100 los que están trabajando con nosotros. Entre médicos y auxiliares de la medicina, digamos. Claro, eso es importante y lo decías un poquito en tu pregunta anterior. No solo trabajan médicos en Médicos Sin Fronteras, hay también enfermeros, licenciados en nutrición, Claro. hay psicólogos, hay personas que saben de bioquímica, de laboratorio, y después tenés profesionales de la rama de ramas no sanitarias, por ejemplo, recursos humanos, administración de personal, logistas, importantes. Le decimos a aquellas personas, personas que saben de construcción, de telecomunicaciones, de transporte, Trabajan en la infraestructura. Totalmente. Si esas personas no existieran, los sueldos no se pagarían a tiempo para las personas que trabajan en los proyectos, no tendríamos la transparencia que una organización como la nuestra le debe a sus socios, poder decir a dónde va cada peso que llega a nosotros y cómo eso llega a las personas que lo necesitan. Y los médicos no podrían dedicarse a lo que tienen que hacer, que es aplicar las vacunas, organizar las campañas de vacunación, hacer las atenciones que se necesitan en la urgencia. Antes de despedirnos, ¿cómo me puedo asociar a Médicos Sin Fronteras? Ingresando a la web es la forma más fácil, es www.msf, son las iniciales de medicossinfronteras.org.ar. ¿No te quedó claro? Te vas a cualquier buscador, a Google, por ejemplo, pones Médicos Sin Fronteras y te va a dar la dirección .org de la asociación. Exacto. Mariana, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Que les Gracias vaya a muy ustedes. bien en Córdoba. Ojalá los tratemos bien. Bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias.